Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase entonces vamos a ver algunas aplicaciones del algoritmo de la división, especialmente una aplicación que se conoce como el teorema del residuo, que podría enunciarse como sigue. Entonces recordemos primero, hagamos un pequeño recordatorio, recordemos que si p de x y a de x son polinomios en la variable x, entonces existen polinomios q, llamado cociente, y residuo, tales que cumplen la siguiente condición. El polinomio p puede escribirse como el polinomio a por q más r, donde recordemos la propiedad de un residuo es que r o bien es 0 o el grado de r es menor que el grado de a del divisor. Muy bien, esas son las dos condiciones que debe cumplir, la condición que debe cumplir un residuo: o bien es 0 o bien su grado es menor que el grado del divisor. Muy bien, entonces ahora miremos un caso particular cuando el polinomio ax es lineal. Entonces supongamos que el polinomio a de x es lineal, tiene la forma, digamos, como x menos un c, donde c es un número real, ¿cierto? O sea, lo voy a escribir en esta forma. Obviamente podría escribirse como x más c, pero me interesa escribirlo como x menos c. Entonces, en este caso, ¿cierto? El algoritmo nos dice, el algoritmo de la división nos dice entonces que p de x puede escribirse como x menos c, ¿cierto? Este es a, por q más r, donde entonces aquí tenemos dos condiciones para r. R es igual a 0, o la otra condición es que el grado de r sea menor que el grado de a, que el grado de x menos c, que este grado es 1. ¿Cierto? Este es un polinomio lineal, tiene grado 1. Entonces lo que nos dice en últimas es que para r de x hay dos posibilidades: o es el polinomio 0, en cuyo caso uno dice que x menos c divide a p menos x. Entonces vamos a escribirlo así como con los números naturales, una barrita: x menos c divide a px. O la segunda posibilidad es que el grado de r de x sea menor que 1. Para que sea menor que 1, eso es equivalente a decir que r de x es un polinomio de grado 0. Y ser un polinomio de grado 0 es ser un polinomio constante. Es decir, r de x es igual a una cierta constante b. Entonces, cuando se divide por un polinomio lineal, solo hay dos posibilidades para el residuo: o es 0 o es una constante. Veamos un ejemplo. Tomemos el polinomio p de x. Pensemos que p de x es el polinomio menos 3x2, por ejemplo, más 2x menos 1, y tomemos x menos 4 como el polinomio a. Entonces efectuemos la división. Entonces vamos a hacer la división. Entonces nos queda que menos 3x2 más 2x menos 1. Si hacemos la división entre x menos 4, pues hagámosla a mano. Entonces vamos a cancelar el menos 3x2. Entonces multiplicamos aquí por menos 3x, de tal manera que este producto es menos 3x2, y le cambiamos de signo, sería más 3x2. Entonces al sumarlo se va a cancelar, y aquí queda menos por menos da más, da 12x, y le cambiamos de signo, menos 12x. Muy bien, entonces tenemos menos 12x más 2x, queda menos 10x menos 1. Hay que cancelar este menos 10x, multiplicamos por menos 10, entonces queda menos 10x, cambiándole de signo queda más 10x,
Después queda menos por menos, da más. 4 por 10, 40, menos 40. Y el residuo es entonces menos 41. O sea, menos 41. Entonces, resumamos aquí a la derecha lo que hemos obtenido. Noten entonces que P puede escribirse como A por Q, que es este cociente, más menos 41, que sería el residuo. ¿Quién es Q? Q es entonces este polinomio que está aquí, el polinomio cociente. Este sería nuestro polinomio Q y este sería nuestro residuo. Muy bien, entonces el algoritmo de la división nos da, siempre que dividamos por un polinomio lineal, nos da entonces un cierto factor más un residuo que bien podría ser 0 o tiene que ser una constante distinta de 0 en el caso en que no sea 0. Bueno, P de X sabemos entonces que se puede escribir como X menos C por un cociente más un residuo, donde este residuo sabemos que es una constante que puede ser 0 o distinta de 0. Entonces notemos una cosa, cuando la constante es 0, pues bueno, la constante B es 0, entonces notemos que la constante B es igual a 0 si ocurre que P de X obviamente se puede expresar como X menos C por Q. Ahora, en este caso, si cambiamos la X por C, evaluamos el polinomio en C, entonces reemplacemos X por C a ambos lados, aquí queda C menos C, aquí queda Q de C, y obviamente pues C menos C es igual a 0, ¿cierto? Esto es 0. Entonces como esto es 0, pues entonces esto es 0. Es decir, P evaluado en C es igual a 0. Cuando eso ocurre decimos que C es una raíz del polinomio. Entonces definámoslo formalmente. Entonces demos la siguiente definición. Entonces un número real C, voy a escribirlo así aunque sea algo redundante, C en R, es una raíz del polinomio P de X si P evaluado en C es igual a 0. Muy bien, entonces por ejemplo, veamos un caso, digamos, un pequeño ejemplo para aclarar la definición. Tomemos P de X igual a 3x3 menos 2x menos 20. Entonces veamos que en este caso el 2, x igual a 2, o 6, pues cuando hacemos x igual a 2 o c igual a 2 es una raíz. O sea, ¿qué debemos comprobar? Entonces debemos comprobar, ¿cierto? Debemos comprobar que al sustituir la x por 2, el resultado es 0. Pero vamos a sustituir la x por 2 y ¿qué nos queda? Nos queda 3 por 2 elevado al cubo, menos 2 por 2, menos 20. Esto es igual entonces. 2 elevado al cubo es 8. Entonces queda 3 por 8, 24. Menos 2 por 2 es 4, menos 4 menos 20. Entonces queda 24 menos 4 menos 20 es 24 menos 24 es igual a 0. Es decir, x igual a 2 es una raíz del polinomio. Entonces volvamos a nuestro caso. ¿Qué pasa cuando es una raíz? Cuando es una raíz, entonces, lo que tenemos es que P de X, o sea, si C es una raíz, entonces P de X se puede escribir como X menos C por Q más 0. El residuo es 0. Aquí ya lo habíamos notado. Vuelvo y repito el argumento. ¿Por qué? Porque pues simplemente el argumento sería en general P de X es X menos C por Q más un B, ¿cierto? Más una constante. Evaluando en C, si C es una raíz, pues al evaluar es todo a 0. Esa es la definición de esa raíz. Y al evaluar aquí a la derecha queda C menos C
por Q de C, esto es 0, esto es el número 0, ¿cierto? Más B. Entonces de aquí sale que B es igual a 0, es decir, B es igual a 0. Entonces, la conclusión sería la siguiente, la podemos resumir en el siguiente teorema, como les gusta llamarlo a los matemáticos. Entonces el llamado teorema del residuo nos dice entonces que si P de X es un polinomio, y C un número real, entonces C es una raíz de P de X. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es decir, P de C es igual a 0. Esto ocurre, entonces C es una raíz si y solo si, como le dicen los matemáticos, es decir, es equivalente a afirmar que X menos C divide a P de X. O sea, que X menos C divide a P de X es equivalente a decir que C es una raíz. Por ejemplo, vamos a comprobar, veamos, ya comprobamos que para el polinomio P de X igual a 3x3 menos 2x menos 20, para este polinomio cúbico, 3x3 menos 2x menos 20, C igual a 2 es una raíz. Ya lo comprobamos. Entonces vamos a verificar, entonces verifiquemos que X menos 2 divide a P de X. Entonces este símbolo debe leerse como divide a P de X. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que X menos 2 divide a P de X. Entonces vamos a hacer la división, hagamos la división, queda 3x3, sigamos el algoritmo, menos 2x menos 20, abrimos aquí una casilla para escribir el X menos 2, entonces necesitamos multiplicar por algo para cancelar a 3x3, ese algo es 3x2, 3x2 por x es menos 3x3, ¿cierto? El residuo debe ser 0, lo que queremos comprobar. Ahora, menos 2 por 3, x2 queda menos 6x. Cambiamos de signo, menos 6x2, perdón. Cambiamos de signo, 6x2. Entonces aquí este término está en x, nos queda 6x2 menos 2x menos 20. Muy bien, ahora necesitamos cancelar el 6x2, multipliquemos por 6x. Queda 6x por x menos 6x2, al cambiar de signo. Queda menos 12x, menos 2 por 6x es menos 12x, cambiamos de signo, más 12x, sumamos, queda 12x menos 2x, 10x, menos 20, entonces aquí debemos multiplicar por 10, nos queda 10 por x menos 10x, menos 2 por 10 menos 20, cambiamos de signo, más 20, y el resultado es 0. Entonces hemos comprobado efectivamente que el residuo de esta operación es 0 y por tanto entonces x menos 2, este polinomio, divide al polinomio P de X, que es 3x3 menos 2x menos 20. Hagamos un ejemplo más. Tomemos el polinomio, no sé, P de X igual a x a la 3, por ejemplo, más x2 menos 2x más 12. Entonces, verifiquemos, veamos que x más 3 es un factor de P de X. ¿Qué quiere decir que es un factor? En otras palabras, el factor es que, en otras palabras, x más 3 divide a P de X. O sea, P de X se va a poder escribir como x más 3 por un Q.
Entonces usemos el teorema del residuo. El teorema del residuo, escribámoslo de esta manera, es decir, escribamos P de X igual a X menos algo. Entonces, obviamente, esto es X menos menos 3 por Q. Entonces, este polinomio P, ya sabemos por el teorema del residuo, se puede escribir así. Entonces, el polinomio, esto es cierto, esta igualdad es cierta, esta igualdad es cierta si C igual a ¿quién? A menos 3, ¿cierto? Este tiene la forma, miren que este es el factor lineal que estamos escribiendo como X menos C, ¿cierto? Entonces esto sería, esta igualdad es cierta si C igual a menos 3 es una raíz de P de X. Entonces comprobemos que es una raíz, es decir, vamos a sustituir la X por menos 3 y comprobemos que el resultado es 0. Entonces queda menos 3, volvamos a X, aquí lo tenemos aquí arriba, ¿cierto? Este es P. Entonces vamos a sustituir la X en P. Entonces queda menos 3 al cubo más menos 3 al cuadrado menos 2 veces menos 3 más 12. Vamos a evaluar y ver que esto es 0. Pues bueno, ¿cuánto es menos 3 al cubo? Queda menos por menos da más, otra vez por menos da menos, da 3 por 3 por 3, 9 por 3, 27, esto da menos 27. Menos 3 al cuadrado da más 9, 3 por 3, 9. Menos por menos da más, o sea, menos 2 por menos 3 da más 6, más 12. Esto es igual, entonces vamos a sumar y a comprobar que esto es 0. Efectivamente, ¿cuánto nos da esto? Nos da 9 y 6, da 15, 15 y 12 da 27. Entonces da menos 27 más 27, esto es igual a 0. O sea, menos 3, conclusión. La conclusión es que C igual a menos 3 es una raíz de P de X. Esa es nuestra conclusión. ¿Por qué? Porque X más 3, o de manera equivalente, X menos menos 3, es decir, X más 3, es un factor de Px. Ahora vamos a hacer otro problema usando este teorema del residuo. Nos dicen, encuentre un polinomio de grado 3, encuentre un polinomio de grado 3 que tenga como ceros, como raíces, ¿cierto? Como raíces. Esa es otra terminología que se usa, raíces o ceros del polinomio. O sea, las dos cosas significan lo mismo. Las raíces o los ceros son aquellos números que al sustituir la x por ese correspondiente número, el valor del polinomio se anula en ese punto. Entonces, encuentre un polinomio de grado 3 que tenga como raíces a c igual a menos 1, 3 y 0. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio, menos 1, 3 y 0. Entonces, primero, encontremos un polinomio, entonces razonemos de la siguiente manera. Entonces, este sería el razonamiento. El razonamiento sería así. Ese polinomio que desconocemos, P, de grado 3, si C igual a menos 1 es una raíz, entonces es porque X menos menos 1 tiene que ser un factor. O sea, ese P tiene que escribirse como X por menos menos 1 por un Q. ¿De acuerdo? Repito entonces. Cuando un C es una raíz, cuando X menos C es una raíz, aquí lo vemos al lado izquierdo, lo recordamos, X menos C es C es una raíz o X menos C es un factor, son afirmaciones equivalentes. Entonces al lado izquierdo lo vemos aquí, X menos C divide a P, precisamente cuando X igual a C sea una raíz. Muy bien, entonces este polinomio desconocido tiene que tener la forma X más 1 por Q, puesto que menos 1 es una raíz. Ahora, nos dicen que 3 también es una raíz. Es decir, evaluemos en 3. El polinomio desconocido evaluado en 3, pues no sabemos cuánto es P de 3, llamémoslo así. Aquí cambiamos al lado derecho la X por 3, queda 3 más 1, 4. Y aquí queda Q de 3.
Como 3 es una raíz, p de 3 tiene que ser 0. Entonces, 4 por q de 3 tiene que ser 0. Eso implica entonces que ese polinomio también desconocido q, evaluado en 3, tiene que ser 0. Ah, bueno, o sea, es decir, c igual a 3 es una raíz, c igual a 3 es una raíz de q. Entonces usemos nuevamente el teorema del residuo. Si c igual a 3 es una raíz, entonces por el teorema del residuo, y todavía lo tenemos a la izquierda, q es x menos 3 por otro polinomio que vamos a darle otro nombre, h. Muy bien. Ahora hacemos el mismo razonamiento. Sabemos que c igual a 0 es raíz de p, nos dan esa información. Entonces vamos a reescribir a p. ¿Cómo nos quedó p? P nos quedó x más 1 por q, ¿cierto? Aquí lo teníamos, miren, p era igual a este. Tenemos esa ecuación. P es x más 1 por q. De otro lado, teníamos que q era x menos 3 por h. Entonces p nos queda que es x más 1 por q por x menos 3 por h. Finalmente, entonces usemos la última información, que x igual a 0 es una raíz. X igual a 0 es una raíz. Entonces, cambiemos x igual a 0 a ambos lados de esta ecuación. Entonces nos queda p de 0, que va a ser 0. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que 0 es una raíz. Cambiemos entonces la x por 0. Queda 0 más 1, 1. Estoy cambiando x por 0. X cambiado aquí por 0 queda 0 menos 3 menos 3. Por h de 0. Es decir, nos están diciendo que menos 3h de 0 es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso fuerza a que h de 0 tenga que ser 0. ¿De acuerdo? H de 0 es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si h de 0 es 0? Nuevamente, por el teorema del residuo, entonces es porque h de x se puede escribir como x menos quién. Como x menos c, c es 0, como x menos 0, por otro polinomio, llamémoslo g. Entonces nos dice simplemente que h tiene la forma, h va a tener la forma x por g. Entonces, ¿cómo nos queda qué? P. Entonces nos queda P igual. ¿A quién? Miren, aquí lo teníamos. Ya teníamos que P era esto. X más 1 por x menos 3 por h. Entonces nos queda x más 1 por x menos 3 por h. Pero h a su vez es x por g. Aquí está, ¿cierto? H es x por g. Entonces queda por x por g. Ahora, hay una última pieza de información. El polinomio que nos piden hallar es de grado 3. Nos piden uno de grado 3. Entonces miren que ya este producto de estos tres factores, de este factor, por este factor, por este factor, ya tiene grado 3. Entonces queda algo de grado 3 por g, pues g lo puedo tomar cualquier cosa. Por ejemplo, 1. Tomémoslo como el polinomio idéntico 1. Entonces nos queda que esto es x por x más 1 por x menos 3. Entonces la respuesta es que P es el polinomio x por x más 1 por x menos 3. Aquí tenemos la respuesta. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.